Bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy vamos a platicar sobre el nuevo ETF de Bitcoin. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Realmente conviene comprar dicho ETF? Bien, pues es un ETF creado en Estados Unidos por la empresa ProShares. Tienen otros tipos de ETF y son el primer ETF en Estados Unidos que busca replicar el comportamiento de Bitcoin. Ese es el ETF. Ahora, ¿cómo funciona? Un ETF busca replicar el comportamiento de un activo y para ello puede seguir diferentes estrategias. Una de ellas es comprar futuros de dicho activo y eso es lo que hace este ETF. Compra futuros de Bitcoin para poder replicar, para poder seguir el comportamiento de Bitcoin. Y aquí en la página de ellos nos dice que es el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos que ofrece a los inversionistas una oportunidad para exponer su portafolio de inversión al comportamiento de Bitcoin en una forma conveniente, líquida y transparente. El fondo busca proveer la apreciación del Bitcoin a través de los futuros de Bitcoin y nos dice muy claramente, el fondo no invierte directamente en Bitcoin, es decir, no hay Bitcoin dentro de ese ETF. Un ETF puede poseer el activo subyacente. Por ejemplo, un ETF de oro puede tener físicamente el oro almacenado y entonces de esa manera seguir el comportamiento del oro porque lo posee. A la hora de valuarlo, pues la valuación está ligada a la posesión de oro que tenga. Podría ser un ETF que tenga Bitcoin, pero este no es el caso. Entonces aquí nos dice claramente, no tiene inversiones directas en Bitcoin. Y también nos hace una aclaración muy importante, que el precio y el desempeño de los futuros del Bitcoin se espera que sea diferente del precio spot o al contado de Bitcoin. El precio spot de Bitcoin pues es el que vemos en cualquier exchange, como por ejemplo Coinbase. Ese es el precio spot al que todo mundo lo compra y lo vende. Entonces nos hace estas dos aclaraciones que es muy importante saber, porque el ETF no tiene una posesión directa de Bitcoin. No hay Bitcoin dentro de este ETF. Y nos da otros datos como por ejemplo la clave de cotización o el ticker es BITO. Nos dice el día que se lanzó, que fue octubre 18, es decir, esta misma semana. Ahorita vamos a ver la gráfica. Nos dice el costo del ETF. Este costo es un porcentaje sobre el valor del ETF y es lo que la empresa que lo crea y lo administra cobra para precisamente poderlo estar cotizando. Y es un 0.95%. Es un porcentaje alto, es un precio caro. Si lo comparas, por ejemplo, con algunos ETFs que replican el Standard & Poor's 500, que han logrado costos de 0.05%, etcétera, es decir, muy bajos. La razón principal para que sea muy bajo el costo de un ETF que replica un índice es que replicar un índice es relativamente sencillo y no requiere tanta gestión como lo es el caso de un ETF que tenga posiciones en futuros como este caso. Y aquí nos dice
que este ETF posee 1872 contratos de este contrato futuro. Ahorita vamos a ver cuál es. Y 1420 contratos a futuro de este otro. Estas son las claves de cotizaciones. Entonces, nos debe quedar muy claro que no invierte directamente en Bitcoin. Entonces, vamos a ver la gráfica para ver estos contratos, que es el BTC V1. Aquí ya lo tenemos. Y que es el de octubre. Y el otro es el BTC X1. BTC X1. Este es. Y aquí vemos algo muy importante. La posición que tiene de estos dos contratos se debe a los vencimientos. Recordemos que los contratos a futuro tienen un vencimiento. Entonces lo que hacen es que ya cuando se acerca el vencimiento comienzan a migrar de un contrato a otro, y eso es lo que vemos que está haciendo. Por eso tiene el contrato actual de octubre y el contrato que sigue, el contrato de noviembre. Y aquí vemos también algo interesante. El de octubre tiene un precio actual de $65,235 y el precio a futuro de noviembre está en $66,465. Entonces, como tiene estos dos contratos en el ETF, entonces podemos ver que habrá cierta diferencia con el precio al contado o el precio spot, que es el de Coinbase, que es de 64,944. Entonces, el ETF tiende a ser un poquito diferente, por eso, por el costo de la gestión de ProShares. Entonces, ese es cómo funciona este ETF específicamente. Ahora bien, la pregunta, ¿conviene comprar este ETF? Y la respuesta, desde mi punto de vista, y siempre debes investigar y obtener muchas opiniones y muchos puntos de vista, pero de mi opinión, desde mi punto de vista, es que no es tan conveniente, porque tiene un costo y no va a reflejar totalmente el precio spot. Y sobre todo porque el activo subyacente, que es el Bitcoin en el mercado spot, está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Cosa que no va a suceder con el ETF y que no va a suceder con futuros. Entonces, es relativamente fácil abrir una cuenta en un exchange y comprar. No necesitas comprar un Bitcoin completo, puedes comprar fracciones y generalmente pueden ser fracciones muy pequeñas, 10, 20, 30 dólares. Entonces, me parece que si tú quieres invertir en Bitcoin, te puede resultar mejor comprar Bitcoin directamente. Ahora, insisto en que depende de tu gusto y de tu preferencia. Si tú quieres comprar el ETF porque se te hace más fácil, ya tienes abierta una cuenta en un broker americano, puede ser que se te haga más fácil porque ya está ahí, ya no tienes que abrir más cuentas, etc. Pero me parece que es más conveniente, si tú quieres invertir en Bitcoin, que lo compres directamente. Bien, amigos, pues esta es la información. El ETF apenas tiene 2 días operando. Estas son las velas de cotización. Tiene mucho volumen y pues vamos a ver cómo se sigue comportando, y en algunos meses podríamos ver cómo ha sido el comportamiento de este ETF con relación al Bitcoin en el mercado spot, es decir, el que compramos todos en cualquier exchange.
Así que espero sea de gran utilidad esta información. Nos vemos hasta la próxima.